Con el propósito de ir a la raíz del problema migratorio de los centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos, el presidente Biden le encargó a la vicepresidenta Kamala Harris la misión de persuadir a los gobiernos centroamericanos para detener la inmigración ilegal. Oscar Chacón, experto en asuntos migratorios internacionales, nos explica por qué la misión fracasó y analiza la situación de los inmigrantes salvadoreños en los Estados Unidos. Bienvenido al programa, Oscar Chacón. ¿Cómo ha impactado la designación del TPS a los salvadoreños en los Estados Unidos? Bueno, ha sido sumamente valiosa porque, como ya dije anteriormente, cuando la ley TPS es aprobada en septiembre de 1990, era una ley que tenía una dedicatoria especial para inmigrantes salvadoreños. Y eso tuvo que ver con el hecho de que hubieron miembros en el Congreso que llegaron a familiarizarse muy de cerca con la realidad salvadoreña y eso influyó en que fueran los salvadoreños el primer grupo designado con esa forma de protección. Como mencioné anteriormente, fueron alrededor de 225,000 los salvadoreños que se inscribieron a ese TPS, porque te confieso que en aquel entonces el inmigrante salvadoreño tenía mucho temor de inscribirse al TPS, precisamente porque la experiencia de interacción con las autoridades migratorias no era una experiencia positiva. Sin embargo, el hecho que ese número de personas se inscribió para esa protección ha tenido un efecto importante con el correr de los años, al grado que cuando llegamos al 2001, que es la segunda vez en la historia en la que salvadoreños son designados para protección migratoria temporal, el número de personas que deciden registrarse para la protección anduvo cerca del 500,000 de personas. Entonces, estos dos factores han ayudado mucho porque le ha dado más confianza al inmigrante salvadoreño, más confianza en su desempeño laboral, más confianza en su acumulación económica en Estados Unidos. El patrón, por ejemplo, de compra de casa entre salvadoreños versus guatemaltecos y hondureños son diferentes y en parte tiene que ver con ese grado de seguridad que la gente tiene. Como bien deberíamos saber, el TPS te da muchas ventajas, excepto que no puedes salir y entrar a tu gusto de los Estados Unidos, que lamentablemente es un derecho limitado, y tampoco podemos acceder a ningún otro beneficio migratorio simplemente a razón de ser beneficiarios del TPS. ¿Cómo ha protegido o no el asilo a los salvadoreños que buscan protección en los Estados Unidos actualmente? Ahí la historia es mucho menos favorable. A lo largo de la década de los 80, porque esto me lleva un poco a lo que te dije anteriormente del común denominador entre salvadoreños y guatemaltecos, la razón fundamental que empuja a los salvadoreños como también a los guatemaltecos a salir de nuestros países desde finales de la década de los 70, pero más particularmente a principios de la década de los 80, fue la situación de violencia, la situación generalizada de violación de derechos humanos, tanto en El Salvador como Guatemala. Eso conlleva a que un número alto de personas salvadoreñas y guatemaltecas solicitaran protección en Estados Unidos por la vía del asilo. Sin embargo, a lo largo de la década de los 80, la tasa de aprobación de esas solicitudes presentadas tanto por salvadoreños como por guatemaltecos nunca excedió 3%. Y lo repito, 3%. O sea, a pesar de lo grave que era la situación en el país de origen, las autoridades migratorias operaban desde la premisa, sumamente prejuiciada, por supuesto, de afirmar que los salvadoreños no eran personas que merecían protección humanitaria por la vía del asilo. Se argumentaba en aquel entonces que éramos personas que habíamos llegado al país por razones económicas y que por lo tanto teníamos que ser arrestados y deportados. Y de hecho muchos salvadoreños, al igual que guatemaltecos, fueron arrestados y deportados a pesar de haber tenido solicitudes de asilo. Precisamente ese panorama que te estoy presentando es lo que conlleva
a la demanda legal conocida como ABC en contra de Turnberg, porque se alegaba precisamente prejuicio en la manera en la que se decidían la fe última de las solicitudes de asilo. Ahora, movámonos hacia la actualidad. Si tú revisas qué ha pasado del año 2010 hasta la fecha, vas a encontrar un panorama muy parecido. Están llegando hoy personas de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, especialmente a la frontera sur de Estados Unidos, que buscan precisamente poder solicitar protección humanitaria en Estados Unidos a razón de lo que es una combinación de factores que incluyen, por supuesto, la situación de inseguridad ciudadana, violencia, abuso de poder, cambio climático, deterioro democrático, como un combo de condiciones que hacen que la gente se vea forzada a salir de su país. Y al llegar a Estados Unidos, a los que se les ha permitido solicitar asilo, la tasa de aprobación es muy alta. No es tan alta como era en los años 80, pero sigue siendo muy alta. Estoy hablando básicamente de una tasa de negación de asilo que anda fácilmente por el 55-60%, que es menos grave que la que vimos en los 80 con 97% de tasa de negación de asilo. Pero curiosamente, lo más agravante en este contexto es las medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump y que desdichadamente han sido continuadas bajo la administración Biden, que son medidas que básicamente prohíben que la gente pueda solicitar asilo y más bien hacen sonar como que el desplazamiento de personas hasta la frontera sur de Estados Unidos, precisamente para buscar apoyo humanitario, consiste de algún tipo de acción criminal, lo cual es absolutamente falso. Entonces, en la práctica, estamos viendo un fenómeno muy parecido al que vimos en los 80, condiciones muy diferentes, por supuesto, pero en todo caso son condiciones que parecerían repetirse en la actualidad. ¿Cómo ha impactado la designación del TPS a los salvadoreños en los Estados Unidos? Bueno, ha sido sumamente valiosa porque, como ya dije anteriormente, cuando la ley TPS es aprobada en septiembre de 1990, era una ley que tenía una dedicatoria especial para inmigrantes salvadoreños. Y eso tuvo que ver con el hecho de que hubieron miembros en el Congreso que llegaron a familiarizarse muy de cerca con la realidad salvadoreña y eso influyó en que fueran los salvadoreños el primer grupo designado con esa forma de protección. Como mencioné anteriormente, fueron alrededor de 225,000 los salvadoreños que se inscribieron a ese TPS, porque te confieso que en aquel entonces el inmigrante salvadoreño tenía mucho temor de inscribirse al TPS, precisamente porque la experiencia de interacción con las autoridades migratorias no era una experiencia positiva. Sin embargo, el hecho que ese número de personas se inscribió para esa protección ha tenido un efecto importante con el correr de los años, al grado que cuando llegamos al 2001, que es la segunda vez en la historia en la que salvadoreños son designados para protección migratoria temporal, el número de personas que deciden registrarse para la protección anduvo cerca del 500,000 de personas. Entonces, estos dos factores han ayudado mucho porque le ha dado más confianza al inmigrante salvadoreño, más confianza en su desempeño laboral, más confianza en su acumulación económica en Estados Unidos. El patrón, por ejemplo, de compra de casa entre salvadoreños versus guatemaltecos y hondureños son diferentes y en parte tiene que ver con ese grado de seguridad que la gente tiene. Como bien deberíamos saber, el TPS te da muchas ventajas, excepto que no puedes salir y entrar a tu gusto de los Estados Unidos, que lamentablemente es un derecho limitado, y tampoco podemos acceder a ningún otro beneficio migratorio simplemente a razón de ser beneficiarios del TPS. ¿Y cómo ha manejado el gobierno de El Salvador la migración reciente a Estados Unidos? Bueno, vamos a hablar específicamente de los últimos 2 años, ¿verdad? Porque tenemos un nuevo gobierno en El Salvador
un gobierno que, dicho sea de paso, llegó con el beneficio de una enorme esperanza por parte de la sociedad salvadoreña de que se iba a trabajar de manera expedita en mejorar las condiciones de vida en El Salvador. Curiosamente, este gobierno, casi que desde su inicio, lanza el mensaje de que El Salvador ha cambiado, ¿verdad? Como si fuera algo que sucede en un país como este de un día para el otro y que por lo tanto ya no hay razones para que los salvadoreños se vayan y es más, en aquel entonces estamos hablando todavía de los años de la administración Trump, el gobierno salvadoreño sale con un comunicado sorpresivo para muchos de nosotros afirmando que no solamente las cosas ya habían cambiado en El Salvador, sino que además El Salvador estaba preparado para recibir a cuantas personas el gobierno estadounidense quiera enviar de regreso a El Salvador y que se les iba a recibir con brazos abiertos, con oportunidades para que se reinsertaran en el territorio nacional. Obviamente nada de eso es verdad, porque las condiciones ni económicas, ni políticas, ni sociales han cambiado de manera radical en espacio de 2 años y medio. Y aún así hubiera un buen plan para hacerlo, no son cosas que cambian en pocos años. Entonces la actitud sigue siendo una de básicamente proyectar la idea de que estamos viviendo en un nuevo país, cosa que, como digo, cuando lo contrastas con los datos fríos y duros, te das cuenta que no es así. Pero además, hay algo interesante sucediendo ahora, no solo con El Salvador. El Salvador, a nivel de política gubernamental, está como muy claro de que uno de los más grandes temores del gobierno estadounidense es que más personas centroamericanas sigan llegando hasta la frontera sur. Y en este sentido es muy interesante lo que está pasando porque es prácticamente una negociación donde los gobiernos centroamericanos, incluyendo el salvadoreño, dicen, mire, si usted no quiere que más gente del Salvador llegue a su frontera, yo me encargo. O sea, yo me voy a hacer todo lo que yo pueda, todo lo que esté a mi alcance para prevenir que más gente salga. Pero usted a cambio no me critique en la manera como yo gobierno. No me ande diciendo que estoy siendo autoritario en la manera que gobernamos, porque pues sí, así no son los negocios, ¿verdad? Y yo le satisfago a usted su necesidad de que no llegue más gente, pero usted déjeme a mí gobernar como yo quiero. Y esto pasa no solo en El Salvador, pasa también en Honduras, en Guatemala e incluso en México. ¿Qué puede esperar la comunidad salvadoreña en Estados Unidos de la administración Biden? Pues mira, es complejo porque no se reduce a una respuesta de bueno o malo. Creo que lo que vamos a ver es una respuesta muy caracterizada por diferentes tonalidades de gris, vamos a decir. Por un lado, yo creo que sería realmente ingenuo esperar que este gobierno va a hacer lo correcto en cuanto a los flujos de personas que están desesperadamente tratando de ingresar a los Estados Unidos. Ya hemos visto cosas que realmente yo no pensé que eran posibles. Por ejemplo, una corte le ordena al gobierno de Biden parar el uso de una cláusula de ley conocido como Título 42, que le permite al gobierno estadounidense expulsar de manera inmediata a toda persona extranjera que llega a su territorio aduciendo problemas de salud, sobre lo cual no hay ninguna evidencia, pero lo siguen utilizando, que fue algo que lo inició precisamente Donald Trump. Vimos, bueno, y lo más grave es que ante esta orden que le da una juez, el gobierno de Biden-Harris decide ayer, precisamente en esta semana, que va a apelar esa decisión para poder continuar deportando de manera expedita a estas personas que quieren ingresar para poder solicitar protección humanitaria. Y también igual de descorazonado ha sido el anuncio de que ante la llegada de tantas personas haitianas a la frontera sur, Estados Unidos va a contratar servicios especiales para moverlos de forma aérea desde la frontera sur de Estados Unidos hasta Haití. Esto claramente no nos da un mensaje positivo a personas salvadoreñas
en la medida que tengamos familiares que estén considerando salir de El Salvador por diferentes razones, pero todas en suma una condición de desesperación. Y por el otro lado, tenemos también el lamentable retraso que pudiera convertirse en un retraso permanente de negar el otorgar una nueva protección migratoria temporal a personas salvadoreñas junto con otros centroamericanos, que francamente te digo, a razón de todo lo que pasó el año pasado, no solamente con lo de la pandemia, sino también con las tormentas tropicales del año pasado que terminaron con las dos grandes tormentas ETA y IOTA, debería Estados Unidos de haber otorgado una nueva medida de protección migratoria temporal que le daría enorme beneficio a un número considerable de personas salvadoreñas que viven en Estados Unidos sin tener ninguna protección migratoria alguna. Y esto me lleva al tercer plano de complejidad. En la propuesta de ley que está siendo elaborada, la propuesta de ley que el Partido Demócrata va a buscar que se apruebe de forma expedita, utilizando este mecanismo especial conocido como reconciliación, hay un componente que está en la mesa de discusión que, de ser incluida en la versión que se apruebe, va a permitir a un número considerable de salvadoreños, 200, 300,000 personas, poder solicitar residencia permanente. Entonces, como puedes ver, la respuesta ante qué esperar no es todo bueno o todo malo, sino más bien una gama de cosas que te dejan sumamente confundido, porque uno esperaría una respuesta, un abordaje más coherente, ¿verdad? Más uniforme de parte de esta administración, cosa que lamentablemente no hemos visto. Muchas gracias, Oscar Chacón, por ayudarnos a entender el problema migratorio de los salvadoreños. Espero tenerlo en el programa nuevamente.